Muy bien, pues vamos ya comenzando la semana, esta nueva semana. Ya dejamos atrás definitivamente todas las fiestas navideñas, pero no se despisten ustedes mucho porque tenemos ya a la vuelta de la esquina los carnavales, sobre todo los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, que comienzan ya esta semana precisamente. Este miércoles se presentan en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Noria, y ya a partir del jueves pues comienzan todos los concursos que este año se celebrarán de nuevo en el recinto ferial de Tenerife. Comenzarán, como saben, con las murgas infantiles, bueno, en diferentes fases, ya luego pues murgas adultas, galas, comparsas, agrupaciones musicales, rondallas y así todo un largo etcétera. Aunque yo me quedo, como imagino que la gran o inmensa mayoría de ustedes, con el carnaval de la calle, o sea que vayan desempolvando el disfraz, sacándolo ya del armario, planchándolo, o bueno, o si prefieren, pues comprando o preparando alguno nuevo. Bueno, vamos a comenzar ya con nuestra entrevista política de hoy. Hacemos una parada en el municipio de La Laguna porque, bueno, coincidirán conmigo que están las aguas un poco revueltas, no solo en ese municipio, sino que esto, lo que ocurre ahí, se hace extensivo hacia, eso, no el gobierno insular, pero sí en el gobierno regional. Notamos cierta pasividad en el PSOE y cierta crispación en Coalición Canaria, justificada o no, nos lo explica nuestro próximo invitado. El primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de La Laguna, por lo pronto, Javier Abreu. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Como saben, pues, del Partido Socialista. Por lo pronto, queda, supongo que, ¿está bien dicho esto por lo pronto? O... Siempre es por lo pronto, aquí no hay nada eterno. Bueno, los cargos no son eternos. ¿Es usted muy carnavalero o no? Fui muy carnavalero, cada vez menos, pero sí, me gusta. Te estábamos hablando del kiosco Numancia, ¿eh? Sí, buenos ratos en el kiosco Numancia, que mejor no contarlo en la tele, pero sí, he sido componente de murga, he disfrutado mucho y a lo grande de nuestro carnaval, el carnaval más importante de Canarias, que es el de Santa Cruz de Tenerife, y cómo no, he sido un asiduo al kiosco Numancia. ¿Quién no lo ha sido? Lo que pasa es que mejor no contarlo, ¿no? Bueno, o sea, que como yo se queda usted con el carnaval de la calle, ¿no? Sí. El más divertido, el más entretenido, el que mejor se lo pasa, siempre uno con los amigos y con la familia y demás, y ese es el carnaval que uno siempre se queda con los buenos recuerdos, ¿no? De cuando uno tenía 12, 14 años, que no te dejaban estar tan tarde, luego ya vino la mayoría de edad, ya podías estar hasta las tantas y... Sí. Según uno va avanzando, pues va apartándose para que lleguen otros, ¿no? Bueno, nunca es tarde, de todas formas. No, nunca es tarde para pasar. Tu joven es importante. Por cierto, a ver si los joroperos o los bombones empiezan a dejar un poco de vía libre, el resto de grupos. Que La Laguna tiene muy buenos grupos de carnaval, el Orfeón, las Valquirias, los joroperos, en fin, no me quiero dejar a nadie atrás, pero tenemos muy buenos grupos y de muy buena calidad, ¿no? Este año no he podido, pero voy a ver si esta semana podemos hacer algunas visitas, aunque sea relámpago, para saludar y desear suerte, ¿no? Lo hemos hecho todos los años. Este año es que el calendario está tan ajustado con las Navidades y las elecciones y demás que es complicado, ¿no? ¿Se ha convertido en un carnaval la política en Canarias? No, para nada, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿En el Ayuntamiento de La Laguna? Tampoco, en ningún sitio, en general. Lo que pasa es que las cosas en política están complicadas porque los ciudadanos así lo decidieron en las urnas. Y lo que hay que hacer es demostrar que uno es merecedor de esas confianzas, aunque no sean mayorías, ¿no? Intentar buscar acuerdos y consensos en la mayoría de los asuntos importantes para los ciudadanos. Después vienen los rifirrafes típicos y tradicionales de cada uno de los partidos, porque cada uno tiene su padre y su madre aquí, ¿no? Ya. Bueno, y en el Ayuntamiento de La Laguna, ¿alguno se ha colocado el disfraz? Bueno, mejor, ¿alguno se ha quitado la careta? Bueno, pues yo creo que sí, pero esto es interpretable por parte de todos, a la inversa también otros lo dirán, ¿no? En términos políticos, hay algunos que han tenido desastres electorales, otros que no ha ido la cosa tan mal, digamos, y otros que no han cumplido ni siquiera sus expectativas electorales en términos de resultados, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues se han puesto nerviosos, se han puesto de los nervios y pretenden hacer cosas o hacen cosas que no son muy razonables, no son muy explicables, ¿no? Ya. Bueno, para los espectadores que no lo sepan, hace unas semanas el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, decidió quitar las competencias en materia de aguas, sacarlo de la empresa pública de aguas, la empresa concesionaria de aguas, de Teidagua, a Javier Abreu, cesándolo en sus funciones en este sentido, pero mantiene el resto, ¿no? Claro, lo importante no es lo que uno mantenga, sino que al final toda la explicación se ha sido buen gestor,
Se ha hecho buena labor, los socialistas desde que nos hicimos cargos del agua en la laguna no se han subido los precios, la calidad ha mejorado, bajado el tema del flúor, hemos conseguido 2 pozos en los cuales de agua, los cuales uno está funcionando, el otro sigue la perforación a 450 metros de profundidad. Y claro, a algunos se les ha hecho perder mucho dinero, más de 6 millones de euros, porque el sector público ha tomado una serie de decisiones con nosotros al frente que conlleva hacer pozos. Y el hacer pozos siempre, cuando el pozo es de titularidad municipal, que es el caso, dejas de comprar agua en el mercado. Y al dejar de comprar agua en el mercado privado, sí, algunos pierden muchos millones de euros. Estamos hablando de casi que algunos han perdido 6 millones de euros si esta operación termina culminando tarde o temprano. A mí me ha sorprendido este fin de semana algún artículo de opinión que decía: sellen los pozos de la laguna, ahora con la que está cayendo y con lo que ha pasado, sí, sellen los pozos de la laguna, esto lo decía Vladimiro Rodríguez Brito, y déjenlos para el futuro. Sin decirlo te estaba diciendo, si los cierras y los dejas para un futuro que ya veremos, tendrás que volver a comprar agua en el mercado, tendrás que volver a gastarte esos 6 millones. ¿No sería mejor ahorrarnos esos 6 millones en estos momentos y mejorar la calidad y la cantidad de agua que necesitan los ciudadanos? Bueno, pues la misma política. En Canarias el problema del agua lleva sin resolverse muchos años. Cayó el gobierno de Jerónimo Saavedra por la ley de aguas, ¿no? Yo no voy a ser menos en este asunto. Si me han cesado del agua y no se explica que algunos pretenden, me cito el artículo de Rodríguez Brito, Vladimiro Rodríguez Brito, que no es un cualquiera que pasaba por aquí, además conoce perfectamente conoce muy bien, y lo que viene a decir es: clausúrese los pozos de agua en la laguna. Es decir, vuelvan a comprar agua en el sector privado. Y esto tiene una connotación. Es que algunos han dejado de ganar, claro, es que algunos han dejado de ganar 6 millones de euros. 6 millones de euros al año. ¿Y tienen nombre y apellido esas personas? Claro, sí tienen nombres y apellidos. Pero no siendo legislador, son cercanas siendo legislador en este asunto, sino simplemente un concejal que ha querido hacer las cosas bien por su pueblo, por su municipio y prestar un servicio acorde. No solo nos hemos conformado con 50.000 personas que tengan estén libres de la restricción de flúor, no hemos subido los precios del agua, hemos mejorado la comunicación de la empresa con el ciudadano, hemos mejorado los servicios, hemos puesto cámaras de televisión en casa y todos los depósitos de agua de nuestro municipio, que ningún municipio en Canarias lo tiene. Hemos hecho esos 2 pozos y claro, es que hay mucha gente perdiendo dinero si no sigues comprándole lo que ellos exigen a los ayuntamientos que les compren. Si ese es el motivo del cese, que no lo sé porque a mí no me lo han explicado, a nosotros no nos lo han explicado, oiga, pues bienvenido sea. Porque cesar a alguien cuando además se reconoce que se ha hecho una buena gestión, algo falla. Y no es baladí que luego se hagan artículos de opinión diciendo hay que clausurar los pozos, ¿no? Ya. Bueno, esas personas, esos que tienen nombre y apellidos, que son los propietarios de las galerías, de los pozos. No, son los intermediarios. Son los intermediarios. Claro, porque yo no tengo nada en contra de los propietarios. Los propietarios son los abuelos. Además han hecho inversión. Han hecho su inversión, se gastaron su dinero y ahora lo gestionan los nietos o los hijos, en la mayoría de los casos son nietos, pero que no saben gestionar el agua. ¿Cree que está en los intermediarios, principalmente? El gran problema está en algunos intermediarios. En algunos. Y son que venden agua cara y de mala calidad. Y la tienes que comprar. Me gustaría que lo volviera a decir, porque la gente no lo termina de entender. Parece que tenemos que ser como un martillo pilón. Pero lo voy a decir de otra manera. Que compran el agua a los propietarios de los pozos y de las galerías a 3 céntimos, por poner un ejemplo, el litro, y se lo venden a los ayuntamientos por 50 céntimos. Un robo. Claro, un escándalo. Bueno, una estafa, vamos. Claro. Pero esto... O una especulación, vamos a dejarlo como una especulación. Un montón de años que nadie quiere hablar del agua de beber, del agua de regadío y del agua residual. Le pongo un ejemplo. Si en Tenerife se hicieran algunas depuradoras, desaladoras, para ser exactos, desaladoras, significaría que se deja de comprar agua en el mercado privado, porque la sacas del mar, la limpias, la tratas y la pones en el consumo. Claro, eso para algunos es perder su negocio, por eso no les conviene. Si Tenerife tuviera una buena red de potabilizadoras, tratáramos nuestras aguas, algunos dejarían de ganar dinero. Y si Tenerife tuviera una buena red de aguas para regar nuestras fincas, nuestras tierras, algunos dejarían de ganar dinero. Pero es una imprudencia, ¿no se dan cuenta que todo acaba? Es
un no saber estar en la administración pública al servicio de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos nos ponen en la administración pública es para que gestionemos bien sus recursos. ¿Y esos bien intermediarios? ¿Esos intermediarios están próximos a partidos políticos? Al Partido Socialista no. ¿A Coalición Canaria, por ejemplo? Tendrán que explicar ellos por qué durante años no han hecho una ¿Y de qué manera cree usted que pueden mediar? ¿Cómo pueden presionar? Es decir, ¿de qué manera? Porque, claro... Nos llegaron a presionar en La Laguna en un momento determinado, en el mandato anterior, hasta con cortarnos el agua. Hasta con cortarnos el agua. El agua que, al sacar el pozo de las canteras, que dejamos de comprar a ese sector privado, el Consejo Insular de Agua le buscó una salida y es vendérsela a la Isla Baja. Pero si finalmente hay agua de buena calidad y en buena cantidad en las Javias, en el nuevo pozo, no tiene salida ese mercado. Si finalmente algún día Santa Cruz o otros municipios hacen desaladoras, no tendrán dónde meter ese agua. No tendrán cómo mantener su negocio. ¿Quién termina perdiendo aquí? Los propietarios de las galerías, que son gente muy honesta en este asunto, la gran mayoría. Hay de todo, como la vida del señor y como los políticos. Pero quien deja de ganar aquí un montón de millones, 6 en el caso de La Laguna aproximadamente, 6 millones de euros, los intermediarios. Claro que este asunto no es baladí, es muy llamativo, muy poderoso. ¿Y el pozo de las Gavias teme usted que se paralice? Es decir, que alguien llegue y un día se deje de trabajar en ese pozo. Pero y deseo que no se busque una excusa. Pero visto lo visto, ¿cree usted que puede llegar a ser posible? Mientras nosotros estemos, no. Mientras nosotros estemos en la corporación, eso no va a suceder. De cualquier manera, esta acción de Coalición Canaria, bueno, dicen que de manera unilateral. ¿Usted se lo cree esto? ¿Que fue una decisión que tomó directamente el alcalde? O me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. Porque la excusa al final es que 2 concejales abandonaron el pleno. Y la pregunta que yo le podría hacer a usted, si usted me lo permite, que claro. hacer las preguntas, no pasa nada. Es muy simple. La Corporación de La Laguna, para que los entiendan los telespectadores, tiene 27 concejales. El grupo de gobierno, PSOE de Coalición Canaria, somos 12. Y la oposición son 15. Y yo hago la siguiente pregunta. Da igual que 12 fueran al baño, si 15 siguen siendo más que 10, claro, o que 12. Excepto que hubiera un acuerdo escondido, a escondidas, con otra formación política para que se abstenga o para que vote tus asuntos. Entonces ya no da igual. Ya, que es posible que exista con el ese PP, acuerdo. Con el PP. Con el PP. ¿Y por qué sostengo esto? Primero porque los dirigentes del PP en Tenerife mandaron un WhatsApp a sus concejales para que no siguieran votando en bloque en la oposición. Y segundo porque Coalición Canaria y PP tienen un acuerdo en Santa Cruz, en el Puerto de la Cruz, en Arico, en Tegueste, en Santa Úrsula, en fin, en un montón de municipios de nuestro archipiélago. Lo sostengo porque he visto el WhatsApp. Lo sostengo porque tienen acuerdos con Coalición Canaria, o sea, incumpliendo el pacto regional en cascada. Eso es muy grave eso que está comentando. No es grave. Gravísimo. No, lo que pasa es que nadie quiere verlo. Quiero decirle... Nadie quiere verlo en el Partido Socialista, ¿no? Porque... Claro, en todos lados. En general nadie quiere ver este asunto, pero vamos a ver. Cuando el PSOE Coalición Canaria, con Fernando Clavijo y Pedro Sánchez firman el pacto por Canarias, hay una serie de acuerdos. Entre esos acuerdos está no llegar a acuerdos con el PP, punto 1. Punto 2, gobernar conjuntamente en todas las administraciones públicas, respetando siempre la lista más votada. Eso se incumple en primer lugar, 7 meses después, sigue incumpliéndose en Santa Cruz, en Tegueste, en Santa Úrsula, en el Puerto de la Cruz, en Arico. Pues podríamos hablar de un montón de municipios donde se ha incumplido. Claro, en Arona también, pero es que en Arona hace unos días nos hemos enterado, igual que en Granadilla, de que Coalición Canaria ha intentado, sigue intentando al día de hoy, hacer mociones de censura en Granadilla y lo ha intentado en Arona. Se han enfadado porque el PSOE ha buscado otra fórmula en Arona para la gobernabilidad, pero cuando ellos lo hicieron en Santa Cruz no se enfadaron, todo lo contrario. 7 meses después de las elecciones, el 24 de mayo del 2015, dijeron que iban a abrir un expediente, por poner un ejemplo, a Bermúdez o a Sandra Rodríguez. 7 meses después, ni se ha revertido esa situación, ni se han abierto los expedientes. Cuando en Canarias todos sabemos que en Fronteras se abrió un expediente a las horas de presentarse una moción de censura que luego fue retirada, ¿no? Porque aquello era lo más grave del mundo y ahora han intentado hacer lo mismo pues en varios sitios. El último caso que nos hemos enterado en Arona, y yo le digo a usted, en Granadilla han intentado, igual que en Arona, montar una moción de censura. Es un socio que tiene 2 acuerdos. Uno con el Partido Socialista, donde se gobierna por las matemáticas en las principales instituciones, La Laguna, el Cabildo, Gobierno de Canarias, etcétera, y otro acuerdo soterrado
que todo el mundo ya sabe, que todo el mundo ya conoce, pero que sigue siendo soterrado porque no son lo suficientemente valientes como para decirlo, con el Partido Popular. ¿Y esto es un invento, don Iván? No, esto existe en Santa Cruz, existe en el Puerto, o existe en Arico, por poner ejemplos, ¿no? Bueno, me quedo con ese titular, digamos, en el que hay indicaciones de la insular del Partido Popular directamente para que Antonio Alarcón, los concejales del PP en La Laguna, dejen de votar en bloque con la oposición, convirtiendo lo y la excusa que dice Coalición Canaria es, en el último pleno, como 2 concejales del sí, PSOE pero se fueron... no se sostiene eso, claro, es evidente, porque digo, ya están en minoría, ¿no? Lo desmonto en estos momentos. Sí, sí. Como somos 27, si la oposición son 15 y estaban presentando mociones conjuntas, si 2 se van al baño, da lo mismo, porque siguen ganando. Siguen siendo minoría. Siguen siendo minoría y ganan los que tienen 15. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que se descubre que tenían un acuerdo con el Partido Popular. Y es, o te abstienes en la mayoría de las votaciones, o me votas y te inventas una excusa para votarme. Luego, esto no es aceptable, porque o tienes o no tienes un acuerdo. Y ese acuerdo firmado, insisto, por Fernando Clavijo y por Pedro Sánchez, porque se pusieron de acuerdo los partidos políticos, yo no participé de ese asunto, pero se pusieron de acuerdo, no había posibilidades de acuerdo con el Partido Popular. ¿Fue un amor de verano lo de Fernando Clavijo y José Manuel Soria? No, al día de hoy no, sigue siendo algo más, es un romance a escondidas. Pero no les basta con esto. Bueno, ciegas no, citas ciegas no porque se conocen. Es un romance. Es un romance. Es un romance al que intentan poner los cuernos al Partido Socialista, pero además la desfachatez a veces de Coalición Canaria llega a unos extremos en los que dice, y encima de que te estoy poniendo los cuernos, quiero decirte quién gobierna en tu casa. ¿A usted le parecería bien que yo viniera aquí, que usted me ha invitado, y que yo le dijera cómo tienen que estar los estudios, cómo tiene que funcionar usted en su casa? Evidentemente no. Pues Coalición Canaria intenta decirle al PSOE todos los días cómo tiene que funcionar el PSOE. Y en esto el PSOE empieza a hablar mucha gente, Patricia Hernández, Pepe Alcaraz, sí, muy duro Nicolás Jorge, empieza mucha militancia, Gustavo Matos, que aparte de un compañero es un amigo, empieza mucha gente a hablar, decir, oiga, lo que ha pasado en La Laguna, lo que ha pasado en Arona, el intento de Granadilla, Santa Cruz, lo que ha pasado en Santa Cruz, en el Puerto, etcétera, estos 7 meses después no se le puede permitir, Coalición Canaria no debe de opinar sobre los asuntos del PSOE. Es inaceptable, es inadmisible. Ya. Entonces, ¿dónde está la solución? Quiero decir, bueno, la solución la dio la mesa del pacto, porque se reunió a instancias de Coalición Canaria, de José Alberto Díaz, se reúne en la mesa del pacto, acuerda por segunda vez decir, no, las competencias de agua, en el caso de La Laguna y en tantos otros, oye, esto le corresponde al PSOE, y al día de hoy no han cumplido. Una vez más, Coalición Canaria no cumple. Pero es que ha insistido, porque además en la prensa este fin de semana en decir que no se van a devolver las competencias. Pues entonces, ¿quién es el incumplidor? Sí, yo lo tengo claro, supongo que ellos también. Claro, si todos lo tenemos claro, no hay mucho más que discutir. Y ante este panorama, ¿qué le pide usted al cuerpo? Quien no cumple el pacto tiene una palabra, tiene una definición. Si usted tiene un acuerdo y no lo cumple, ya sabe cómo se le puede definir a usted. A usted solo le interesa el acuerdo cuando le favorece. Cuando no le favorece y cuando no se sale con la suya, usted incumple el pacto. En Santa Cruz, Puerto, en Arico, etcétera, ¿no? Y si en la mesa del pacto, que es el órgano que se han dotado los 2 partidos, Coalición Canaria y PSOE, para resolver las diferencias que puedan surgir allí donde se tienen los pactos, acuerda un asunto, ¿quién está siendo el indisciplinado? ¿El PSOE? Que ha cumplido con lo que le ha mandado su partido, nos guste o no, pero hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, faltaría más. O quien incumple la orden dada por su propio partido. ¿Alguien se puede creer que Bermúdez o que Sandra Rodríguez actúan por su cuenta? ¿Alguien podría creerse que José Alberto Díaz actúa por su cuenta y que no hace caso a la mesa del pacto? ¿Alguien se puede creer que a Coalición Canaria le sentaba bien que el sector privado del agua perdiera 6 millones de euros en el municipio de La Laguna porque no se los dejábamos ganar? ¿Alguien se puede creer que lo de Arona y lo que ha dicho José Manuel Ruano del PSOE no es cierto? ¿Alguien a estas alturas que está en política y que se mueve un poco en esto, incluso ustedes los periodistas, todos sabíamos que estaba preparando una moción de censura en Arona o en Granadilla? Esto no es aceptable, no es admisible, ¿no? Por eso, como dice Patricia Hernández, esto es de primero de pacto.
Yo, de todas formas, vamos, lo que sí me parece claro es que es justo un hombre de ese partido, ¿no? Porque después de escuchar esta última intervención, parece más un discurso de salida, es decir, después de ser destituido por completo, haber roto el pacto, que un discurso, una respuesta de alguien que forma parte del gobierno. Algunos pensaron, dice, hombre, como conocemos... Entiende mi pregunta, ¿no? Como conocemos a los socialistas laguneros, y especialmente a Javier Abreu, se van a enfadar, se van a disgustar y entonces se van. Pues no, nosotros vamos a cumplir. Ahora, lo que vamos a demostrarle a la ciudadanía es que en el tema del agua lo hemos hecho bien, que hemos gestionado bien, que hemos ahorrado 6 millones de euros anuales a los ciudadanos de la laguna y que los que tienen que explicar por qué no cumplen lo acordado, a pesar de que lo diga su partido, a pesar de que lo diga la mesa del pacto, son otros y no somos nosotros. Nos pidieron que fuéramos leales el 24 de mayo. Nos pidiéramos, como no podía ser de otra manera, que hiciéramos un acuerdo de gobernabilidad de la laguna. Lo hemos hecho. Nos pidieron que aguantáramos. Hemos aguantado y seguiremos aguantando los que nos pida nuestro partido, porque sí somos hombres y mujeres, los militantes del PSOE, pero en nuestra casa no gobierna nadie. Se metan en sus asuntos, que gobiernen en la suya, y los hombres y mujeres que deben de gestionar las cosas del PSOE, es decir, las cosas internas, o quién debe de ser los cargos públicos, quién debe tener una responsabilidad o quién debe de tener otra, lo decide el PSOE, no lo decide Coalición Canaria. Coalición Canaria quiere mandar en el PSOE, y quiere mandar en el PP y quiere mandar en todas las fuerzas políticas. En la del PSOE, desde luego, mientras algunos podamos, desde luego que no lo van a hacer. Yeah. ¿Esto ha producido algún tipo de fricción en el PSOE lagunero? No, para nada, ninguna. Ninguna, ninguna. No. Ninguna. La Asamblea Ejecutiva Local se ha hecho las cosas por unanimidad, en la Asamblea se han hecho las cosas por unanimidad y si hubiera discrepancia tampoco pasa nada, se resuelve democráticamente. Lo que creo que todos los militantes del PSOE de La Laguna, de Tenerife y de Canarias tienen claro a estas alturas, y los votantes y los ciudadanos y los periodistas, que el partido que no quiere cumplir lo acordado es Coalición Canaria. Tengo la sensación de que las cosas se están complicando cada día más. Es cierto que después de ese día, el día de la destitución como responsable o que le firman el cese como responsable en materia de aguas, notamos cierta lejanía del PSOE hacia su persona, ¿no? Es decir, el resto de dirigentes regionales. Fue todo acordado. Se notó desde fuera. Si es así, lo lamento. No, fue todo acordado. Nos pidieron ese día en la dirección del PSOE que fuéramos prudentes, que no hiciéramos declaraciones, que aguantáramos un tiempo, más bien, y lo hicimos. Me refiero más a la cúpula del PSOE a nivel regional. La cúpula fue la que nos pidió que aguantáramos un tiempo y que... Pero poco a poco parece que mire, yo tengo que decir con total sinceridad y lealtad. La cúpula nos dijo, no tomen decisiones, espérense, sé que están enfadados, sé que están disgustados, esperen un tiempo. Y la cúpula pidió que se reuniera la mesa del pacto, como también lo pidió José Alberto en su momento. La mesa del pacto se reunió y resolvió lo que no ha cumplido José Alberto, pero la mesa del pacto, tanto por parte de Coalición como por parte del PSOE, decidieron. Otra cosa es que luego algunos quieran todos los días con titulares, con declaraciones y demás, pues estar enredando la perdiz. ¿Y a qué esperan Coalición Canaria y el PSOE para pues supongo que esperan a lo mismo que en Santa Cruz, que en El Puerto, que en Arico y que en tantos otros sitios, alargar el asunto. Como no se sale con la suya, alargarla. Y mientras, a ver si pueden meter el dedo en el ojo en el PSOE, a ver si pueden gobernar al PSOE, a ver si le pueden doblar la mano a los dirigentes, a los hombres y mujeres del PSOE. Y esta no la van a conseguir. Se suele decir que a más revuelta ganancia de pescadores. Yo no sé, la oposición ha aprovechado esta separación, entre comillas, entre Coalición Canaria y PSOE para intentar... Es que el PSOE y Coalición Canaria no han Estados Unidos, tienen un matrimonio de conveniencia. Pero no es que que nos queramos, ¿no? Hay un acuerdo por la gobernabilidad de Canarias y de muchas instituciones. Se habla, como decía, ellos hablan. Sí, bueno, hemos cumplido el Partido Socialista porque es un partido de palabras, es un partido disciplinado que cumple con sus hombres y con sus mujeres y cuando firma algo lo cumple, pero los que no han querido cumplir 7 meses después es Coalición Canaria. Claro, esto es que es una auténtica tomadura de pelo. Ya. Bueno, le decía lo anterior porque sí que hemos ido notando de estos últimos días un cambio en la opinión, en la actitud de ciertos dirigentes de socialistas, entre ellos pues la presidenta Patricia Hernández. También además me llamó la atención una entrada en su perfil de Facebook de Nicolás Jorge, que es precisamente quien firma en La Laguna del Pacto en nombre de Patricia Hernández, si no me equivoco. Se ha hablado, se ha hablado mucho, sí, se ha hablado mucho, es decir, en La Laguna se dice en muchos sitios, es que Javier Abreu no ha firmado el pacto, es que José Alberto Díaz tampoco, es que el pacto lo firmaron los dirigentes regionales del PSOE.
Claro, si esto no se le cuenta en la opinión pública, yo asumo el mea culpa y lo lamento porque deberíamos explicarlo más, ¿no? Pero el pacto no se firmó en La Laguna, se firmó en las sedes regionales de los partidos por gente ajena a La Laguna, pero ni lo firmamos nosotros, yo en este caso en representación del PSOE, ni lo firmó el actual alcalde, lo firmaron otros. Incomprensible, la verdad que es incomprensible. No, pero eso bueno, pasa visto desde fuera. Eso pasa en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, en fin, entiendo. Era una exigencia de Coalición Canaria que viniera Pedro Sánchez a firmar el pacto en Canarias, porque Coalición Canaria quería ir a sacarse la foto en Madrid. La foto no se hizo en Madrid, se hizo en Canarias. Vino Pedro Sánchez a firmar con Fernando Clavijo. Pero Fernando Clavijo no es el máximo dirigente de Coalición Canaria. ¿Quién lo es? Paulino Rivero, aunque no esté ejerciendo. ¿Sí? Hombre, claro, ellos han tenido congreso. No. Entonces, bueno, Javier, claro, es que esto cuesta a veces contarlo y explicarlo, sobre todo, y más desde un punto de vista periodístico, ¿no? Pero ¿quién es el presidente de Coalición Canaria en Canarias? Paulino, porque Fernando no ha habido congreso que yo sepa para elegirlo, ¿no? Fernando es el presidente de Coalición Canaria en Tenerife. En Tenerife, es verdad. En Tenerife. Es verdad. No había caído usted en eso, ¿verdad? No, es verdad, es cierto. Claro, pero firmó el pacto, ¿no? Sigue siendo, pero sin claro, representar a Coalición Canaria, porque no era el máximo órgano, ¿no? Lo firmó él en nombre de Coalición. Entonces, esta historia que dicen a veces, ¿por qué lo firman en un lado y en otro no? Todo, Que está usted en todo. Hombre, la verdad que en esta como debe ser. ¿No se había dado usted cuenta de que Fernando Clavijo no es el presidente? No había caído yo en esa cuenta. Barragán es el secretario general, pero Paulino es el presidente. Sigue siendo el presidente, claro, no ha Sigue habido siendo, congreso. no ha habido congreso. Bien. Entonces, ¿por qué se quejan de ese asunto y no se quejan del otro? Javier, a ver, no nos queda tiempo. Bueno, gracias enormemente por haber atendido gracias la a invitación. ustedes sé por que es invitar. un momento complicado, delicado, porque cualquier declaración cuenta, pero además, pero bueno. Gracias a ustedes por conocemos darme la oportunidad y gracias a ustedes por poderles comunicar a los ciudadanos de Tenerife y especialmente de La Laguna que seguiremos opinando del agua y que seguiremos ahorrando 6 millones de euros anuales. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos en este punto. Javier Abreu, primer teniente alcalde del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna. No se vayan porque enseguida llega nuestro compañero Luis Febles con más entrevistas. Hasta ahora.